Buenos días, mi nombre es Jorge Montalvo, trabajo en New Economic Consulting, es una compañía de consultoría en Estados Unidos. Soy Research Associate, ese es un nombre muy fancy, pero soy analista de la compañía. Hoy les voy a platicar de separación horizontal, principalmente el caso de CFE, que sucedió en el 2015-2016. Se los voy a presentar en tres secciones. Primero vamos a hablar de la estructura de la industria, después de competencia y poder de mercado y al terminar la separación horizontal que hicimos con CFE. Bueno, en estructura de la industria hay 4 modelos que podemos observar en cualquier industria, ya sea electricidad, gas natural, venta de inflables, lo que sea. Hay 4 modelos. Normalmente en electricidad pasamos del monopolio a la competencia minorista. El monopolio es algo natural, sucedió 100 años, desde el 1878 con Edison Electric. ¿Por qué se quedó 100 años? Porque era algo normal, un monopolio natural. Por ejemplo, en transmisión y distribución, si pensamos que estos 3 focos son 3 casas, no tenemos 5 cables aquí arriba diciéndonos, no, este cable es mejor porque tiene menos reactancia, lo que sea. Es solo una compañía, normalmente en transmisión y distribución. También ocupamos que todos los competidores tengan las mismas posibilidades de conectarse a la red. Entonces, estas dos actividades de transmisión y distribución siempre son monopolios hasta ahora. No sé qué vaya a pasar después. Primero es el monopolio, es una empresa verticalmente integrada, CFE, en México, en otros países también. De aquí pasamos al modelo 2, que es el comprador único. En Estados Unidos pasó con Purpa en 1978. Tal vez no fue a propósito porque trataban como meter más cosas de medio ambiente y de los costos. Aquí tenemos un propio generador, un comprador único, la distribución y los usuarios. Otra cosa que se me olvidó decirles, estos 4 modelos no son fijos. Puede que para un mercado en particular, por ejemplo en México, hay partes de cada modelo en el modelo que está vigente, pero particularmente con la reforma, el modelo en México se va hacia el modelo 4, que es como lo mejor, la competencia minorista. Aquí en el de comprador único, por ejemplo, podemos pensar como si fuera CFE el comprador único por medio de subastas a los privados, una empresa de distribución y los propios usuarios finales. Después nos vamos al modelo 3, que es la competencia mayorista. Aquí ya existe, bueno, desde el modelo 2 ya existen los IPPs, los PIEs. En el modelo 3 ya empieza a haber competencia directamente con un mercado hacia las compañías de distribución o la compañía de distribución y también a los usuarios grandes o finales o libres, como le llaman en otros países. En este mercado, por ejemplo, Reino Unido, con esto empezó su liberalización del mercado. Y gas natural. Ahorita en Estados Unidos la industria de gas natural está en este tipo de modelo. Finalmente tenemos el modelo 4, que es, en mi opinión, el mejor de todos, la competencia minorista. Hay competencia en todas las actividades del sector. Hay IPPs, hay un MEM, por ejemplo en México, y pueden vender directamente a los consumidores. Entonces, los consumidores ya tienen la opción de elegir quién les va a generar, quién les va a vender. Hay 2 cosas principales de este modelo. Aquí traigo mi acordeón, perdón. Uno es el proceso de facturación y medición en distribución. Y la otra cosa es que los usuarios tienen que estar educados. Entonces, para que un usuario pueda saber si es mejor compañía, que me ofrece mejores precios, o si voy a mover mi demanda o cosas así.
Bueno, en México pasó la reforma energética, la reestructuración de la industria empezó en el 2013 y se fue, y ahorita estamos en el 2018. Pasaron varias cosas aquí, principalmente fue la reforma constitucional. Se movieron los artículos, principalmente en la electricidad del 27, donde ya se dejaba a los privados generar y participar en el mercado y ya no solo sea una actividad de CFE. Y luego vinieron las leyes secundarias, donde está la carnita aquí de las reglas del mercado, cómo va a ser, cómo van a competir. Y así hay más cosas, el PRODECEN y todas las demás actividades. Con la ley secundaria se transformó a CFE como una empresa productora del Estado, como mencionó Jesús ayer, y se descentralizó a CENACE, lo que estábamos platicando ahorita de transmisión y distribución, para que todos los participantes pudieran tener oportunidad de participar en el mercado. Lo que vemos en experiencia internacional fueron las mismas cosas, fueron las medidas de separación, separaron las actividades de generación, transmisión, distribución y el consumo, comercialización. Una cosa particular que vimos fueron separación de la propiedad. Para llegar al modelo 4, obligatoriamente se tiene que separar, se tiene que privatizar. Por ejemplo, en Perú vimos que pusieron, como decía Jack, hubo privatización. De hecho, tiene una ley especial para el sector eléctrico de antimonopolio y antioligopolio. Lo mismo en los demás países, hay privatizaciones. En Chile, Endesa, en Estados Unidos, en California se creó el PX y CAISO y todo esto. Fueron como cosas normales que pasaron en la experiencia internacional. De aquí nos pasamos a competencia y poder de mercado. El poder de mercado se define como la capacidad de una o varias firmas competidoras para establecer precios por encima de su nivel competitivo o retener sistemáticamente el suministro para elevar precios. Ojo, no solo pueden elevar, también los pueden bajar para crear barreras de entrada y hacer este tipo de poder. El poder de mercado existe y se define como una falla de mercado, y otra de estas es las externalidades, que no vamos a hablar de esto ahorita. Depende de la estructura del mercado más que de las reglas. Por ejemplo, en el modelo 3, Reino Unido como que se enfocó en muchas cosas de qué tal si un usuario grande tiene el medidor en ambas partes de su edificio, y si tiene otro enfrente y cómo se va a meter, o si es una sola empresa o cosas así. Ay, perdón. Uno de estos ejemplos típicos, Enron. Este es un webinar muy interesante, por si lo quieren ver, tiene microeconomía y todo esto. Pueden ejercer el mercado en el corto plazo o en el largo, el poder de mercado. Crean barreras de entrada, pueden quedarse con la nueva capacidad, pueden decir que un modelo integrado puede decir que no quiere capacidad, entonces el precio se va muy alto, o puede desincentivar esto. Y la disponibilidad de las empresas. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Qué pasó en California con lo de Enron? Vimos precios, no solo esto, hay otros factores también, pero de repente hubo un precio en este periodo que se descubrió que los traders hacían manipulación del mercado, entonces es uno de los ejemplos de poder de mercado. Aquí tenemos 4 gráficas. La gráfica de la izquierda, de arriba, es un normal, es un merit order. Aquí tenemos el precio, el marginal, y aquí tenemos a todos los generadores con sus ofertas. Imaginémonos que una sola empresa es dueña del generador 2, el 4, el 5 y el 7. Igual tenemos el mismo precio, no pasa nada, todo muy bien, competencia y todo. ¿Qué pasa si ese generador de repente dice, ¿sabes qué? No voy a meter mi 11, lo voy a poner, no va a estar disponible en el mercado, el precio se mueve. Entonces estos piquitos que están aquí son el nuevo ingreso que tiene la empresa por decir que su generador 11 ya no está en el mercado. Esto es lo que tenemos miedo que pase en un mercado en el que haya poder. Y también esto igual no aplica en México porque es más de precios, pero
que el generador 11 ponga una oferta más alta de la que en realidad era. Entonces, igual se mueve el precio, todos los demás tienen más ingresos y el generador 11 no hace nada. ¿Qué soluciones hay de esto del poder de mercado? Siempre es un riesgo, lo tenemos que estar midiendo constantemente. Hay varios índices que miden, por ejemplo, concentración de mercado, participaciones, la capacidad. El Lerner es muy bueno porque mide precios y costos, entonces te dan como índices de cómo se está, cómo puedes medir esta concentración o puedes medir este poder de mercado en ciertos procesos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que mitigar. Hay diferentes medidas para mitigar el poder de mercado. La principal es vender, privatizar. También hay contratos de largo plazo. Si tienes un contrato, no sé, por ejemplo, CFE ahorita que tiene las subastas o los IPPs que tienen los contratos, pues ya, de hecho, tiene una cobertura del 100%, creo que en el 2018, y se va bajando ese porcentaje. O sea, por ley tiene que cumplir con ese 100%. Pues ya no tiene como incentivo para ejercer este poder de mercado si ya está cubierto completamente de su demanda. Ahí vemos también las subastas. Estos índices, cada uno mide algo diferente. Por ejemplo, el MPERM es el porcentaje del mercado que tiene cada empresa. Es una medida muy simple. El que usamos nosotros es Hirschman-Herfindahl. ¿Por qué? Ahorita les explico por qué, pero es lo mismo. Es el market share que tiene al cuadrado y es la suma de eso y te da un número en... Si una empresa tiene el 100% es 100 al cuadrado y te da 10,000. Suponiendo, tomamos en cuenta como competitivo cuando es abajo de 2,500, que son como si fueran 4 empresas iguales con el 25% del mercado. Y cuando en Estados Unidos, por ejemplo, cuando hay algún merge o cuando se unen unas empresas, se aumenta este índice en la industria y está en estos niveles, ya se considera como que no es competitivo. Entonces el regulador o la comisión de competencia es como que, ¿sabes qué? Espérame tantito que no estás compitiendo bien en el mercado. De aquí pasamos a la separación horizontal, ya para acabarnos el tiempo. Nera fue el asesor económico de la CENER con esta instrumentación de la reforma. Nera igual y no lo conocen, pero siempre está como que en the shadows, ayudando al regulador o a la política pública en CENER, desde 1800 con el gas y todo esto. 1980, perdón. ¿Qué nos encargaron? Nos dijeron, identifica el portafolio de activos de generación de CFE para que diera un MEM competitivo, para que cumpla con la reforma energética y lo que está en la ley que te lleva al modelo 4, para que resulte en una acción independiente de cada una de estas empresas. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene 3 de las 4 generadoras más grandes en el país y todas son 51% participación del Estado. Entonces sí hay algunos ejemplos en el que el Estado tiene la propiedad de esas empresas y es competitivo, se considera un mercado competitivo de estos. Fue un proceso de análisis de 3 etapas. Hicimos una lista de las generadoras, definimos los mercados relevantes y hicimos el análisis de separación horizontal. En estas dos usamos plexos, la verdad fue muy simple, no usamos como que grandes ecuaciones o algo así, pero es interesante cómo hicimos todo esto. ¿Por qué separar a CFE? Pues 86% de la generación la tenía CFE antes de la reforma, entonces obviamente tenía el poder de mercado. ¿Por qué usamos este índice? Porque si primero queremos separar este 86% de la generación, ya después nos podemos afinar después con alguna otra regulación, pero principalmente teníamos que separar esto. 2/3 de plantas de CFE y el resto es de los contratos también de la capacidad. Algunos vienen con como cosa fosfo, son nuevas plantas. Ahorita les voy a explicar un poquito más. Primero hicimos la lista definitiva, tomamos todo el universo de plantas que tenía CFE y seleccionamos algunas que no queríamos que estuvieran en la lista.
Por ejemplo, Laguna Verde, que es la nuclear, que es del gobierno, no puede meterse un privado a hacer nuclear. La pusimos separada de otras plantas. Economías de escala, por ejemplo, restricciones de recursos, por ejemplo, las hidroeléctricas que comparten un mismo canal fluvial o algo así, las pusimos en una misma compañía. Y pues ya, son los recursos compartidos y todo eso. Y algunas las llamamos entidades de asignación para meter como, por ejemplo, estos que son diferentes empresas, pero es de una misma hidroeléctrica, de un mismo canal, lo metimos en una entidad de asignación. El paso 2 fue la definición de mercados relevantes. Utilizamos este enfoque del apéndice A del Departamento de Justicia de la FERC de Estados Unidos, que se llama Delivered Price Test, que no es más que el 5% del precio del siguiente mercado es la capacidad que puede participar. Tomamos 2 años, el 2016 y el 2022. El 2016 porque es cuando iba a empezar el mercado, el 2022 es cuando iban a terminar las plantas que estaban por construirse, que estaban dentro de SPE. Y utilizamos 3 horarios, en base, en intermedio y punta. ¿Por qué? Porque no solo es poder de mercado de la localización, sino también del tiempo. Puede que algunas tengan plantas que solo operen en peaks, entonces si tengo todas en peaks, pues tengo todo el poder de mercado del precio marginal, ¿saben? Esto nos dieron 300 mercados que les llamamos, que son los 50 nodos por los 6 horarios del mercado, o sea, 3 de cada año, y ya nos dieron estas definiciones de mercado. Este test que usamos del 5% define el mercado relevante preguntando qué capacidad económica puede competir efectivamente para servir la carga en el mercado destino. Puede competir potencialmente, nosotros dijimos, si por ejemplo estamos analizando el mercado 1, toda la generación que está en el mercado 1 va a competir, 100%. Después en el mercado 2, si hay, tomando en cuenta la restricción de transmisión, si hay una empresa que tenga el 100 o un 5% más del precio marginal que está en el mercado 1, puede competir. Entonces, así fuimos analizando cómo, por ejemplo, este es para el nodo 30, que creo que es este, no lo veo. Aquí vemos el más del 15% porque más del 15% de la capacidad que hay en cada nodo puede competir en este mercado. Y así fuimos definiendo cuál era la capacidad que tenía cada nodo que competía en algún otro. Entonces así podíamos quitar las restricciones ya sea de localidad o también de horario, que son usando estos 2 años. El último paso es la optimización del portafolio. Usamos sí, se me olvidó decirles. Esto lo usamos en Plexos. Hicimos 2 corridas principalmente para cada uno de estos mercados. Una en la que asignamos como un pico de demanda aquí, gigantesco, de toda la demanda del sistema, y definimos la dirección del flujo. Porque, no sé, por ejemplo, el 6 podía venirse por aquí y asignar su capacidad de aquí hasta acá, o venirse por acá. Lo que hicimos hacer fue simplificar como que este proceso de qué dirección va a tomar el flujo en cierto tiempo, en cierto mercado. Entonces solo definimos como un snapshot de los flujos, y así fue como lo simplificamos, si no serían como millones de posibilidades que podían pasar. Y la segunda corrida fue haciendo esto, fueron la optimización normal, haciendo los precios de cada uno de los mercados para obtener cuánto era el precio variable en cada uno de estos generadores para participar en cada mercado. Después de esto lo hicimos en Plexos, después de esto lo sacamos a un modelo in-house que tenemos, que fue igual, y incluso lo pudimos haber hecho en Plexos también, que fue optimización del portafolio, que no es más que nada que checar que los HHIs de todo el mercado fuera el menor posible para cualquier combinación en cada uno de estos 300 mercados. Y pues usamos variables de decisión que
si se asigna cada Genco o en caso contrario. Analizamos que fueran 3 Gencos, 4, 5, 6 y 7. Utilizamos 5 como posibilidades de cómo íbamos a repartir la capacidad de SFE. El resultado que nos dio fue que 5 Gencos era la mejor opción, tenía el menor medida de concentración del mercado, y aparte los precios, tomando en cuenta stranded costs y todos estos precios de libros y no sé, de las empresas, de las plantas, perdón. Y ya nos dio, bueno, perdón, estos son los datos de entrada, que fue lo que platicamos ahorita, y los de salida fueron estos, el HHI ponderado y la asignación de cada entidad a una Genco. Esto fue lo que nos dio de nuestro modelo, fue lo que le dimos a la CENER en su tiempo. Si ven, son 5 Gencos, están como dispersas, son los diferentes colores de los diferentes tipos de tecnología. Lo que vimos después es que le hicimos la recomendación a la CENER. Se supone que solo iban a pedir la opinión de SFE como de esta asignación. El 85% de nuestra recomendación no la hicieron y resultó en algo completamente diferente. Este era lo nuestro, la barrita de arriba, y esta barrita de abajo es ya después de la asignación de SFE. Si vemos, hay más mercados concentrados que tienen un HHI mayor a 2000, cuando nosotros decíamos como que la asignación que teníamos que hacer correctamente tenía que ser así, ¿saben? Estos límites no sabemos qué pasó ahí. En la regulación, aquí en el DOF, viene como que explicado qué hicieron más o menos, pero solo hay como 2 o 3 ejemplos. La verdad no está tan mal, la asignación que hicieron la vemos muy bien, porque no cambia tanto el mercado, en realidad sí está bien como separado, pero lo que veamos ahorita de las gráficas de disponibilidad y todo eso, eso ya no sabemos, no se puede medir con el HHI, que es uno de los limitantes que tiene este índice, y ya se tienen que hacer como que otros análisis de, por ejemplo, con Lerner o cómo se comporta cierta planta de operación. Otra cosa importante, esto es otro de los resultados, estos son los cambios que hubo en los diferentes mercados, estos son los HHI que crecieron y estos son los que disminuyeron. Y aquí hay algo raro que no entendimos, entonces no pudimos replicar en nuestro modelo. Otra cosa importante es que por ley, CFE corporativo, o bueno, no CFE corporativo, pero por ley tiene que haber un superávit en la empresa, en la EP, en CFE. Entonces cada una de las Gencos todavía le responde por control a CFE corporativo, entonces esencialmente sigue siendo controlado por CFE corporativo. Esto es una de las cosas que ya el regulador está viendo, y la separación que hicieron en su tiempo sí estuvo bien, estuvo muy bien hecha, la verdad. Pero yo creo que todavía debe haber más, evitar este control que haya para evitar estas cosas de disponibilidad que no sabemos si están en el mercado, porque ahorita no, con la información que decía Diego ayer, no sabemos si hay poder de mercado en el mercado ahorita, valga la redundancia. Y para terminar, este fue el equipo que hizo este análisis. Yo todavía no trabajaba en la compañía, lo tomé ahorita porque hicimos una réplica de esto para otro proyecto. Hamish y William fueron los cabezas, y Verónica es la directora en México, fue subsecretaria de Electricidad, transición energética creo. Y ya, es todo, muchas gracias.